Bienvenidos un día más al Magazine de OVE, quien les habla. Hoy último programa de la semana, jueves 11 de febrero. Comenzamos hablando con el periodista Aureliano Montero. Tiene una nueva publicación de investigación acerca del movimiento MP-AIAC. Buenos días, Aureliano. Buenos días, Aureliano. ¿Me escuchas bien? Sí, Hulf Lawen, hola, hola. Hola. Un placer enorme. Bueno, tal y como comentaba en la pequeña introducción, acabas de lanzar un nuevo libro, MP-AIAC, Recuerdos de la Lucha, y yo para empezar me gustaría, antes de nada, que nos recordaras, nos pusieras una introducción de qué es el MP-AIAC o qué es lo que fue. Sí, ¿qué es el MP-AIAC? El MP-AIAC en el principio fue un movimiento de liberación, así se autodenominaba, que preconizaba, luchaba por la descolonización de Canarias. En el contexto en el que se inició, en los años 60, 70, era la época de las descolonizaciones de tantos países que eran colonias en África como en Asia. Y Argel era, digamos, el lugar, el refugio de todos esos movimientos. Y en esa ciudad pues nació el MP-AIAC de mano de un abogado que había huido de la justicia en ese momento, que era Antonio Cubillo. Luego, con gran habilidad, ese abogado, digo habilidad porque tuvo un gran contacto del continente africano y también de Asia, fue recibido por Mao Zedong, de tal manera que todo eso creó una cierta desazón entre el gobierno español, tanto que muchas de las embajadas que España abrió en esos países fue seguido tras la delegación canaria. Aureliano, acabas de nombrar justamente al que yo creo, si no, rectifícame y dímelo, el que fue el líder de MP-AIAC, Antonio Cubillo. Yo no sé si fue el único líder de este movimiento independentista o hubieron más personas con relevancia. Sí, la pregunta es importante. Efectivamente fue el fundador del movimiento y él, tal y como comentan y algunos denuncian de sus miembros, era, digamos, el caudillo, lo cual provocó esa, digamos, división, separación y ruptura del movimiento en ese momento, porque él lo guisaba y se lo comía todo. Esa era una de las críticas principales en el libro por parte de sus miembros, ¿cierto? Ahí lo vemos en la foto junto con Domingo Acosta, que era el segundo de Cubillo, que también es otro abogado, que cuando Cubillo fue apuñalado en Argel, él fue quien llevó las negociaciones en la cumbre de Dar es Salaam, en Tanzania. Bueno, esa es la sede en Argel. En el libro, yo no lo he leído, pero un poco lo que he leído con la nota de prensa, efectivamente nos hablas de diferentes testimonios que hasta ahora pues habían permanecido un poco como anónimos para la mayor parte de la opinión pública, ¿no? Sí, es cierto. Hasta ahora, después de aquella época, los 3 años, digamos, de lucha, que es lo que se describe, hay dos versiones. La versión oficial, o sea, la versión del Estado español, que era la transición, que era tardofranquista, en lo que hablaba de que el MP-AIAC era un grupo de delincuentes, digamos, gente de mal vivir, o incluso terroristas, más que lo citan. Pero, y la otra versión era de Antonio Cubillo, que es la que habla de sus logros, que fueron muchos logros internacionales, que luego si quieren los reflejo, a nivel internacional, que muy poca gente lo conoce, pero nadie escuchó la versión de los que estuvieron allí, los que hicieron los petardos, los que fueron a la cárcel, los que sufrieron torturas, todo está atestiguado ante notario, las chicas que fueron violadas en los calabozos, todo ante notario, todo. Nadie ha sabido cómo fue, cómo lo iniciaron. No eran delincuentes, porque habían policías armados en el movimiento. Uno de los policías era Pedro Medina Calero, de La Gomera, que luego fue diputado del Parlamento Canario, por cierto. Había abogados, había médicos, había de todo. No eran solo simples delincuentes. De hecho, tú insistes muchísimo perdona que te tutee, Aureliano, pero más o menos somos de la misma quinta, espero que no te moleste. Insistes justamente en eso, en que no era un movimiento de delincuentes habituales como nos hicieron creer en su día. Claro, esa era la versión oficial, para, digamos, desvirtuar lo que se conseguía a nivel internacional, que, por cierto, todos los logros internacionales en las cumbres de la OEA y ante la ONU fueron silenciados por la prensa de la época, primero por el gobierno de Franco y luego por la transición, que era el gobierno tardofranquista. Todo fue silenciado y todo se simplificaba en que era un grupo de delincuentes, ladrones que hacían pegar petardos para hacer ruido, más nada. Y era mucho más que eso, al menos siguen ellos hoy en día pensando en el mismo ideal, descolonizar Canarias según los mandatos de la ONU.
Pero claro, todo eso se silenció en su momento. Se conocía la versión oficial, como digo, y la versión de Cubillo, que también era, hay que decirlo, en parte muy interesada, muy personalista. Ajá. Bueno, antes de centrarnos en esas partes buenas que nos comentabas ahora que tuvo el movimiento, a mí me gustaría, para seguir un poco en la tónica de los delincuentes, pues son muchas las personas que creen que fue un movimiento terrorista. Bueno, por aquello de que se llegaron a realizar atentados. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta parte más oscura del MPA-IAC? Sí. El MPA-IAC era un movimiento que, según la policía, tenía hasta 500 militantes en todo el archipiélago, siempre según la fuente de la Policía Armada. Luego se creó un grupo que se llamaban las FAC, o sea, Fuerzas Armadas Guanche. Eso eran los encargados de hacer los atentados. Ellos llevaron a esa fase la propaganda armada, o sea, poner petardos primero y luego bombas de mayor dimensión con dinamita que les proporcionó los grapos, es cierto, en edificios que simbolizaban lo que ellos entendían como la opresión colonial. Siempre, y esto lo recalco, siempre sin ánimo de causar víctimas. Desgraciadamente sí hubo víctimas, hubo heridos y hasta un agente de la policía pues murió al intentar desactivar un explosivo. Y también murieron varios miembros del MPA-IAC también, incluso uno fue acribillado en el cuartel de Isleta. Hubo víctimas. El terrorismo, sí, todos los que usan la violencia son terroristas, así es como se especifica. Pero no olvidemos una cosa, cuando fueron las primeras detenciones en Barranco Seco, Gran Canaria, y en la cárcel de Santa Cruz, luego vino la amnistía famosa del 77, y todos los presos del MPA fueron liberados, amnistiados. Entonces, ¿eran o no eran terroristas? Bueno, yo lo que sí creo, Aureliano, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, es que se ha silenciado tanto este movimiento y hay tan poca información, sobre todo la gente que viene después de nosotros, los más jóvenes. Es como que no ha asistido. Se ha querido enterrar. Sí, es cierto, se ha corrido un tupido velo sí. Después del atentado a Cubillo, que fue un atentado de Estado, como reconoció el Tribunal Supremo, que condenó al Estado español, a la Audiencia Nacional, a pagarle 150.000 euros de indemnización, porque fue propiciado y provocado por los servicios secretos de la Policía Española, el comisario Conesa y José Luis Espinosa, que fue el artífice de este atentado, como se demostró en el Tribunal Supremo. Después de esto se corrió un tupido velo. Se acabó. Los terroristas fueron a la cárcel, su líder quedó inválido y se acabó todo. Claro, ese tupido velo ha provocado que la historia reciente de Canarias a veces sea más desconocida que la historia anterior, sí, antes de la conquista. Totalmente de acuerdo. Es que parece que interesa que todo quede callado, todo. Claro, sí, llegó la autonomía y todo quedó zanjado. Pero oiga, no olvidemos una cosa, cuando llegó la autonomía, y eso es curioso, que mucha gente no lo sabe, se aprobó el Estatuto de Autonomía. Pero claro, Euskadi, Galicia, Cataluña, se votó por referéndum de la población. A Canarias no le dejaron referéndum ninguno. No, se hizo por la vía baja, por las mínimas competencias, y luego se irían aumentando con el tiempo, por temor a que un referéndum diera pie a muchas más hipótesis. Aureliano, ¿por qué este trabajo de investigación? ¿Por qué decides escribir el libro? Precisamente por eso, por ese vacío que daba mucha gente de nuestra época. Así, bueno, el EPA ya lo oíamos a veces en la radio, contra la famosa emisora La Voz de Canarias Libre, que emitía todas las noches de Argel, y mucha gente paraba los coches, los taxis, los transitores pegados, nuestros padres, abuelos, a ver qué decía el EPA ya. Y quedaba esa curiosidad. Luego todo eso se borró y nadie sabía nada. Y decía, y ha muerto uno, murió otro de viejo, otro de enfermedad. Oiga, vamos a recuperar el testimonio de los verdaderos protagonistas, que fueron los que sufrieron las consecuencias. Y era un reto, y he estado 2 años y medio, isla por isla, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma, recogiendo los testimonios de los supervivientes del MPA-IAC y también de la FAC. También Venezuela, porque aparte del libro he publicado decenas de documentos oficiales de la época que han sido ocultos. Y los tengo todos y salen reflejados con su sello, del Gobierno Civil de Las Palmas, Gobierno Civil de Tenerife e incluso de Venezuela, porque muy poca gente lo conoce también, el MIC. Había un grupo que se llamaba el Movimiento Independentista Canario desde Venezuela, que recogía dinero en el mercado de Quinta Crespo en Caracas para mandarlo al MPA-IAC, a Argel, un acuerdo entre el MIC y el MPA-IAC, que tengo el documento original firmado y sellado en Argel, en el año 76.
Bueno, yo no sé si en este recorrido de investigación que has tenido en estos 2 años y medio, supongo que habrás podido hablar con algunos de los activistas que todavía están vivos y que no sé si dan la cara o todavía tienen miedo de relatar las experiencias vividas. Sale en el libro, es que el libro se llama por eso Recuerdo la lucha, son ellos los que hablan, no soy yo quien habla. He entrevistado a una veintena de ellos, entre ellos el propio Pedro Medina Calero, que repito fue diputado al Parlamento Canario, el propio Fernando Clavijo, que para descanse, padre del anterior presidente del gobierno del Canario, que también fue miembro del MPA, que estuvo en la cárcel y sufrió también torturas, como todos. Todos están entrevistados y todos salen en el libro. Muy bien, estamos viendo la portada, entiendo que ya lo podemos conseguir en las librerías o a través de alguna editorial. Sí. En principio, la editorial se llama Létrame. Por motivo del COVID, va lentamente a la librería, lógicamente, por el motivo de cómo estamos. Se está vendiendo a través de la página web que ha creado la editorial y hasta que va llegando a la librería poco a poco. Muy bien. Supongo que incluso podremos disfrutar de alguna presentación física cuando esto vaya mejorando, ¿no? Sí. También tengo curiosidad, ¿hay lanzaroteños entre los que pertenecieron al movimiento? Sí, y ahí tengo los informes, salen en el libro de los partes médicos con las torturas que sufrieron firmados ante notario. Tengo todo firmado de la época, ante notarios de brutales palizas. Uno de ellos fue y es un conocido empresario de Lanzarote, no voy a dar nombre ahora en antena, pero Lanzarote fue los que lo colocaron los petardos en la puerta de la antigua comisaría, de la delegación del gobierno. Era una época diferente. Hay que entrar en el contexto. Canarias en esa época era tercermundista. Había una gran miseria, una gran población emigró a Venezuela, a Cuba, a Uruguay, a México, y otra parte, los de Lanzarote Fuerteventura, emigraron aquí al lado, al Sáhara y a Mauritania. Claro, la flota pesquera mantenía Canarias, pero cuando llegó la venta, así se dice en el libro, del Sáhara, todos los canarios que estaban allí, 10.000 colonos volvieron a casa y se encontraron con una miseria tremenda. ¿Por qué? La flota pesquera fue destruida porque un acuerdo pesquero con Marruecos y se acabó. Vino el hambre, vino la miseria. Y claro, todo eso fue un caldo de cultivo para crear un ambiente más duro en el nacionalismo canario. Lógicamente, todo dirigido desde Argel por la emisora La Voz de Canarias Libre. Era una época diferente ahora. Bueno, está muy bien que le hayas dado voz. Yo creo que hay que recuperar lo bueno y lo malo y que se sepa todas las versiones, no la que nos dieron en su día. Eso está muy bien. ¿Te fue complicado recopilar todos esos documentos de los que me hablas, Aureliano? Han sido 2 años y medio, efectivamente, pues tuve que contactar con mucha gente, no solo el MIC, como decía, que es el grupo de Venezuela, que fue lo que me aportó mucha documentación con los documentos firmados y sellados. También Solidaridad Canaria es una ONG que nació al amparo de los presos que estaban en la cárcel, tanto en Barranco Seco, que hubo grandes huelgas de hambre. Un ejemplo, 2 presos, María Fernanda, Nanda y Sergio, estuvieron 62 días, repito, 62 días en huelga de hambre porque no se respetaban sus derechos jurídicos y policiales. Fue tremendo. Y tuvieron que pedir dinero casa por casa para poder pagar la fianza. Gracias a que el abogado también nacionalista Sagaceta, que fue diputado en el Parlamento español, lo defendió y se demostró esa ilegalidad hacia ellos. Era una época muy difícil. Y esos grupos, repito, Solidaridad Canaria, la ONG que sigue activa, que pedía dinero para ayudar a las familias de los presos, y el MIC desde Venezuela, me dieron gran parte de esa documentación. También debo decir, antes de 3 fechas, que muy poca gente conoce en Canarias, pero que hoy en día ya no es un secreto y tengo los documentos oficiales. En el año 68, el 20 de julio del año 68, estaba Franco en el poder, la OUA, que era la Organización para la Unidad Africana, todos los países apoyaron, confirmaron un decreto, textualmente, decía, las Islas Canarias son, lo estoy leyendo, parte integrante de África y no constituyen una parte integrante de España. En consecuencia, debemos declarar que las Islas Canarias tienen el derecho a la independencia. Año 68, la prensa franquista fue silenciada, el régimen lo silenció, eso no se puede poner. 10 años después, el 18 de febrero del 78, esta vez fue en Trípoli, en Libia, otra cumbre. 47 de los 49 países votaron a favor de la independencia y lo mandaron todo al Departamento Africano de la ONU,
Era en abril del 78 hasta que llegó el atentado de Cubillo que paró todo. Son dos fechas importantes. Después de investigar el trasfondo de M. Payac, ¿por qué crees que finalmente fracasó su estrategia independentista? Sí, todos los miembros, todos los que entrevisté, son una veintena de personas, lo explican, dan su versión. Efectivamente, por un lado, hubo un caudillismo exagerado. O sea, Antonio, según denuncian, no lo digo yo, todos, bueno, la gran parte, hay una parte que lo defiende, dicen que Antonio era yo y yo. Y cuando las decisiones quedan en una sola cabeza pensante y no se escuchaba el testimonio de los demás, pues eso lógicamente provocaba gran malestar. Repito, no lo digo yo, lo dicen todos los que han hablado en el libro. Y todos pasaron torturas, cárceles y muchas privaciones. El otro factor, Antonio confiaba mucho, Antonio Cubillo, me refiero, confiaba mucho en gente ajena y de hecho metió en su seno, en Argel, a una persona que era un infiltrado de la policía armada. Era el señor José Luis Espinosa, que como se demostró en sentencia del Tribunal Supremo, que lo condenó a 20 años de cárcel, él fue quien financió y preparó el atentado contra Antonio Cubillo, porque los dos mercenarios que llegaron a Argel, españoles, ellos reconocieron que fueron pagados por Espinosa, y Espinosa a su vez confirmó que lo pagó Conesa, que se le conocía como el supercomisario, el hombre que acabó con los grapos. Todo venía de arriba, y eso lo dice la sentencia del Tribunal Supremo. Interesantísimo. Entonces, ese exceso de confianza, Antonio en su casa dormía con ese hombre. Y él siempre decía que ese hombre era un revolucionario español, era un gran hombre. Y fue quien lo apuñaló, sencillamente. Interesantísimo. Habrá que leerse el libro. El problema es que cuando le da la cabeza, los récords se mueren. Y si él era yo y no había más nadie, cuando él fue apuñalado, se acabó todo. Evidentemente. Muy bien, bueno, Aureliano, un placer que me hayas contado, solo un poquito, ya sé que es muy largo, hay que leerse el libro y hay que comprarlo y hay que recordar esa parte tan oscura y tan poco reconocida de la historia de Canarias. Es un placer inmenso, Aureliano Montero, un compañero de esta casa hasta hace bien poco, ya volverá otra vez, con la publicación de otros 2 libros por lo menos, ¿no? Sí, es cierto. De todas formas, este es el 4º libro que edito. Los anteriores eran novelas y este es un libro pues, más un ensayo histórico. Y bueno, ha sido un placer estar en tu programa y gracias. Me apasiona un poco, me apasiona mucho. Me quedo con las ganas de saber más, ¿eh? Ya habrá otra oportunidad. Un placer, muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa.